Hola queridos espectadores, hoy examinaremos con ustedes la impactante declaración hecha recientemente por Hande Erçel, una de las actrices más populares de Turquía. En esta serie de vídeos titulada Declaración impactante, Hande Erçel confesó: estoy cansado de guardar lo que pasó dentro. Haremos un viaje al mundo emocional de Hande e intentaremos desentrañar los hechos detrás de esta declaración. Hande Erçel es conocido como uno de los actores más conocidos y queridos de Turquía. Sin embargo, debajo de este estatus que acompaña a la fama y el éxito, pueden esconderse muchas dificultades y cargas emocionales. En su reciente declaración, revela los conflictos internos y las dificultades emocionales que atraviesa Hande. En la primera parte examinaremos el trasfondo de esta declaración para entender por qué Hande Erçel tuvo que guardar lo sucedido en su interior. A partir de la infancia y juventud de Hande evaluaremos el ascenso y las dificultades de su carrera como actriz. Esta información puede proporcionar pistas importantes que nos ayudarán a comprender el mundo interior de Hande. En la segunda parte emprenderemos un viaje al mundo interior de Hande. Intentaremos comprender mejor las dificultades emocionales que está experimentando Hande haciendo un análisis en profundidad de las cargas emocionales, los factores de estrés y las dificultades que experimenta. En este capítulo discutiremos los conflictos y luchas emocionales en el mundo interior de Hande desde una perspectiva psicológica. En la tercera parte examinaremos cómo las declaraciones de Hande Erçel resonaron en los medios y la sociedad. Evaluaremos las noticias en la prensa y las redes sociales y qué impacto tuvieron las declaraciones de Hande en la sociedad. En esta sección observaremos cómo las declaraciones de Hande se reflejan en la percepción y las discusiones generales. En la cuarta parte consideraremos las afirmaciones de Hande desde una perspectiva de salud psicológica y emocional para comprender cuáles son los hechos y las motivaciones emocionales. Intentaremos comprender mejor los hechos que subyacen a estas declaraciones consultando opiniones de expertos sobre el estado emocional y la salud psicológica de Hande. Finalmente, en el quinto capítulo discutiremos los efectos de las declaraciones de Hande Erçel en su relación y carrera. Evaluaremos los posibles efectos de estas declaraciones en la relación y la carrera de Hande y discutiremos lo que puede suceder en el futuro. Esta serie de vídeos nos ayudará a comprender mejor los hechos y las motivaciones emocionales detrás de la última declaración de Hande Erçel. Al emprender un viaje al mundo interior de Hande, examinaremos con más detalle los hechos y efectos subyacentes de esta afirmación. Las confesiones de Hande Erçel: ¿por qué tuvo que guardar lo que pasó en su interior? Las últimas declaraciones de Hande Erçel expresan que se siente en medio de una guerra interna y que está cansada de guardar lo sucedido en su interior. Sin embargo, es necesario un análisis más profundo para comprender las razones subyacentes de estas confesiones. Puede haber varias razones por las que Hande tuvo que guardar lo sucedido en el interior. En primer lugar, como celebridad, la vida privada de Hande está bajo constante vigilancia pública y mediática. Cuando está experimentando alguna dificultad o problema emocional, puede que le resulte aún más difícil explicarlo y compartirlo. Esta situación puede impedirle mantener su angustia emocional en su interior y expresarla en el exterior. Además, la carrera y la fama de Hande también pueden dificultarle compartir las dificultades emocionales que experimenta. Como actriz famosa, los fans de Hande y los medios de comunicación siguen de cerca cada paso. Esto puede hacer que Hande evite revelar las dificultades emocionales que está experimentando, ya que puede preocuparse de que dichas revelaciones puedan dañar su carrera y su imagen. Además, las expectativas sociales y los roles de género pueden dificultar que Hande comparta dificultades emocionales. En general, existe la percepción en la sociedad de que las mujeres son emocionales y sensibles y, por lo tanto, el hecho de que Hande comparta las dificultades emocionales puede no considerarse un comportamiento socialmente aceptable. Viaje al mundo interior de Hande: cargas y desafíos emocionales. Las confesiones de Hande Erçel ofrecen una perspectiva profunda sobre las cargas emocionales y las dificultades que experimenta en su mundo interior. En este episodio emprenderemos un viaje al mundo interior de Hande y veremos más de cerca las dificultades emocionales que experimenta. En primer lugar, las experiencias de Hande en la infancia y la adolescencia pueden tener un impacto significativo en su desarrollo emocional. Las relaciones familiares, el entorno escolar y las experiencias personales pueden haber dado forma al mundo emocional de Hande.
Por eso es importante echar un vistazo a la infancia y juventud de Ande para comprender su mundo interior. Además, las experiencias de Ande a lo largo de su carrera también pueden afectar su mundo emocional.